Magdalena Roberto, es un gusto saludarlos a todos, representando a Uruguay en el Mes Espírita Mundial. El tema que nos corresponde hoy es Jesús, su ciencia y su filosofía. Y para recordarnos a todos que Kardec planteaba la espiritualidad mayor en su pregunta 625 del Libro de los Espíritus, ¿cuál es el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre como modelo y guía? Y la respuesta es tal vez la más corta del Libro de los Espíritus, ¿no? Ved a Jesús. Nos revelan los espíritus, como por ejemplo Emmanuel en ese extraordinario libro A Camino de la Luz, que Jesús, el Cristo, el enviado, y está además implícito en esta respuesta, ved a Jesús, es un espíritu puro. Y vayamos también antes al ítem 113 de la obra básica del espiritismo, el Libro de los Espíritus, en que nos esclarecen, la espiritualidad nos esclarece con relación a qué es un espíritu puro. Y me permito, si ustedes quieren leer la definición que ellos dan. Han recorrido todos los peldaños de la escala y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia. Habiendo alcanzado el máximo de perfección del que es susceptible la criatura, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Como no se hallan ya sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, les corresponde la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, por cuanto no están sujetos a las necesidades y vicisitudes de la vida material. Pero esa felicidad no es en modo alguno del de un ocio monótono, vivido en perpetua contemplación. Son los mensajeros y ministros de Dios, y esto me importa destacarlo, cuyas leyes ejecutan para el mantenimiento de la armonía universal. Dirigen a todos los espíritus que son inferiores a ellos, ayudándolos a perfeccionarse y asignándoles su misión. Asistir a los hombres en su desconsuelo, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la aventura suprema, es para ellos una grata labor. A veces son designados con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Los hombres pueden entrar en comunicación con ellos, pero sería muy presuntuoso pretender que ellos estén constantemente a su disposición. Entonces, ¿es Jesús un espíritu puro, tal como Emmanuel lo define en ese libro que decíamos extraordinario, ¿no? El capítulo 1 del libro A Camino de la Luz? Él nos dice claramente, rezan las tradiciones espirituales que en la dirección de todos los fenómenos de nuestro sistema existe una comunidad de espíritus puros y elegidos por el Supremo Señor del Universo, en cuyas manos se conservan las riendas directoras de la vida de todas las colectividades planetarias. Jesús es uno de sus miembros. Ellos se reunieron, dice Emmanuel, solamente un par de veces en los milenios conocidos. La primera cuando se deliberaba la formación de la Tierra, y la segunda cuando se, planificaba la venida del Señor en su misión. Bueno, son ellos, los espíritus crísticos puros, que identificados con las leyes divinas, presiden la construcción, desarrollo y desintegración de los mundos, fijándoles sus caminos, los caminos evolutivos, ¿no? Leyes físico-químicas, leyes biológicas, generando sus destinos y el de sus habitantes. Ellos ya no encarnan. ¿Por qué no tienen ninguna afinidad con la materia, la cual no desprecian, porque la consideran arcilla sagrada, digamos? La propia reducción del nivel energético para que el Mesías pudiera reencarnar en la tierra es un proceso larguísimo y dolorosísimo, solamente realizado por un inmenso sacrificio de amor. Y eso nos lo destaca en un libro que es bueno recomendarlo, Universo y Vida. Áureo se autodenomina el espíritu, Hernani Santana es el medium, pero hemos escuchado al doctor Sergio Thyssen decir que este espíritu fue Blaise Pascal, ¿no? Físico, filósofo, matemático del siglo XVII.
Ahora, pensemos que a medida que vamos creciendo en inteligencia, en valores morales, en sentimientos, en experiencias, también en ciencia y en técnica, vamos lenta pero en forma segura pudiendo comprender más y mejor el mensaje del Cristo. Fíjense ustedes que es tan inmenso su poder y su sabiduría que pudo, digamos que, producir el efecto de extraordinario de revelarnos verdades inmutables, eternas, porque se refiere a leyes, de una manera que se ha ido dosificando a través de los tiempos, sin, digamos que, sin que pudiera ser rechazada, sin que pudiera conmovernos de una manera que lo desecháramos definitivamente, a lo largo de los siglos. Comprendidas, asimiladas, todas sus nociones y enseñanzas, aceptadas sin prisas y sin imposiciones. El Cristo ofreció un legado que es inagotable, ¿no? En sabiduría, y es fuente, digamos, que habrá de enriquecernos para siempre. Fueron incontables las verdades que Jesús nos legó, hasta que Él reveló la paternidad divina y la fraternidad humana. ¿Qué idea tenía el ser humano de sí mismo? ¿No? ¿Qué idea? Digamos que en el vaivén de los caprichos de dioses terribles que exigían sacrificios humanos, hasta de sus propios hijos, Él nos dijo: vosotros sois dioses, hijos de un creador de omnipotente bondad y justicia. Nos enseñó de su presencia en todo y en todos, y nos enseñó de cómo elevarnos a Él a través de nuestro pensamiento, es decir, la religión, la religiosidad natural. Nos reveló, honrando nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, ¿no?, que hay muchas moradas en la casa del Padre, que la vida surge en los espacios infinitos donde el Padre crea constantemente y trabaja siempre, ¿no? Conceptos como que Dios le da a cada uno según sus obras, de acuerdo con la ley de causa y efecto, y queda establecida así digamos que nuevas bases para la justicia. Claramente nos habló de la ley de las reencarnaciones, de la evolución incesante, ley de reencarnaciones, ley de la evolución, y lo indispensable del propio esfuerzo, ley del trabajo. Y nos dice también este espíritu Blaise Pascal en este libro extraordinario, vamos a leerlo: solamente una increíble ceguera de entendimiento podrá rehusarse a reconocer como contribución legítima al progreso de la ciencia la revelación de verdades científicas por ella aún ignoradas, como por ejemplo la pluralidad de mundos habitados, como decíamos, la ley de las reencarnaciones, la ley de causa y efecto como base de la soberana justicia, la paternidad universal de Dios, y presten atención a eso, que es la que desautoriza la teoría de la generación espontánea, que incluso hasta el día de hoy muchos científicos continúan estableciendo como la generación el comienzo de la vida y de todo lo que existe. La ley de la intercomunicación de los fenómenos mediúmnicos, la ley de las compensaciones de valores, ¿no?, según la cual el amor cubre la multitud de los pecados. Fíjense ustedes que cuando la ley de las reencarnaciones sea finalmente comprendida y aceptada y estudiada por la ciencia, ¿cuántas cosas cambiarán? La psicología y el psicoanálisis alcanzarán niveles excepcionales de progreso. La psiquiatría actuará con mucha mayor seguridad y eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque va a poder entender los ascendientes y los mecanismos de la fenomenología mediúmnica. La parapsicología va a encontrar caminos ilimitados de desarrollo cuando las técnicas de intercomunicación de los espíritus y la certeza de la inmortalidad sean estudiadas y probadas por la ciencia. El día que la medicina logre detectar en la mente el núcleo causal y controlador de todas las actividades y hechos biológicos, psicológicos y físicos, lo acepte, va a inaugurar una nueva era para, digamos que, la salud del hombre y de las comunidades. La terapia, una terapia basada en la ley del amor, ¿no?, que elimine o transmute el odio, las violencias, digamos, va a probar que Jesús tenía razón cuando afirmaba que la
la tierra será heredada por los mansos del corazón. La medicina espírita, basada, sustentada profundamente en estudios de la física de las radiaciones y de la química de los fluidos, va a saber, digamos, que utilizar los poderes anímicos y las fuerzas de la naturaleza, tales como lo hacía él, el divino médico, cuando liberaba a los obsesados, cuando curaba ciegos, paralíticos, leprosos, sordos, o interrumpía el sueño cataléptico, como lo hizo con Lázaro, ¿no? Cuando se conozca por las diferentes ciencias, conozcan esta ley, porque es la ley madre, la ley de amor, la sociología, la política, dejarán posturas teóricas para aplicarse, digamos, con más eficiencia a resolver tantos males sociales que hoy día nos aquejan. Ahora, la filosofía y la moral, puede inferirse que los hombres y las mujeres de pensamiento en torno a la ética no adquirieron aún la claridad espiritual suficiente como para comprender que la moral de Jesús es integral y eterna, no relativa al tiempo o a las costumbres, a las modas, sino que está basada en patrones eternos, porque se basa en leyes inmutables y también eternas. Y que las morales transitorias están destinadas finalmente a ajustarse, porque las diferencias evolutivas van logrando, ¿no?, los cambios, estarán obligadas a ajustarse, a traducir estos valores en valores eternos que no se pueden confundir con aquellos que sí son transitorios, ¿verdad? Bueno, dignificada tal vez y constructiva la filosofía en términos de Pascal, no se prestará más a sostener de pronto regímenes de odio y de discriminación. Será la impulsora la filosofía de ideales nobles que busquen el progreso y estimulan conquistas del pensamiento, ¿no?, para bien de la humanidad. Entonces, proclamando la paternidad única y universal de Dios, Jesús designó otra cosa fundamental: la igualdad de los derechos humanos. Igualó la mujer al hombre y condenó la esclavitud. Si somos iguales, tenemos un mismo origen. Abolió los juramentos, sea tu hablar, recuerden, sí, sí o no, no, por ser innecesarios, por ser indignos de seres responsables y merecedores de confianza, de fe. Bueno, por más que demoren los principios de verdadera justicia y legítima fraternidad, un día van a ser asimilados por el derecho humano, a pesar de que hay principios como el no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan, que están, digamos, que sentados como base del derecho y de la justicia, ¿no? Por el momento los juristas del mundo consideran algo impracticable estos principios. Es tal vez en el ámbito de la religión donde se perciben, bueno, significativas expresiones, porque digamos que la expresión religiosa en espíritu y en verdad, como el Cristo la propulsó, según él lo pregonó, en realidad nos lleva a ser más conscientes de que, y recordamos las palabras de León Denis, el sentimiento religioso es la búsqueda no consciente de lo bueno, lo justo y lo bello. Recordamos que León Denis, más allá de la muerte, nos dice que el día que la ciencia estudie este sentimiento, se van a desarrollar bellísimas expresiones en realidad en torno a esto, ¿no? En torno, además, conociendo el hombre, primero, el origen común, el nuevo hombre, el hombre nuevo, el del nuevo mundo, que todos aspiramos a vivir en él pronto, comprenderá que la fraternidad universal nos hace eso, hermanos, y practicará una religiosidad sin fanatismo, sin odios, ¿no?, buscando la práctica del bien. ¿Por qué? Para identificarnos siempre con nuestra esencia divina, en la construcción de un mundo feliz, más feliz, de paz, sin miserias, sin, digamos, crímenes, sin guerras,
donde todos tengan derecho al trabajo digno y a un descanso honesto. Según su propia definición, Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, solo hay uno bueno que es Dios, es decir, estableció la diferencia entre Dios y Él, ¿verdad? Solo hay uno que es bueno, Dios, es decir, el absoluto, la bondad, Dios es absoluto en perfecciones. Según su propia definición, Él es maestro, ¿verdad? Nos legó un camino seguro a transitar en la educación del ser humano. El punto de vista de maestro y educador que nos dio una nueva visión de niño y del hombre, trae para la educación, para la pedagogía y para el mundo, el paradigma del espíritu, nuevos horizontes que la ciencia estudia y desarrolla, y la filosofía también. Gracias por su atención, nos reencontramos próximamente.